Quería orar antes de comenzar. Voy a hacer una oración por la iglesia en Canadá. En el día de hoy, muchas iglesias, probablemente ya a esta hora, han predicado en contra de la ley que ha establecido la iglesia en Canadá. Hablaremos un poco más de esto, hablaremos sobre la ley que han establecido que afecta a la iglesia en predicar claramente sobre la sexualidad según Dios la ha diseñado y establecido. Vamos a hacer una oración por la iglesia en Canadá porque sabemos que esto va a tener grandes consecuencias y vamos a orar por ellos para que se sostengan aún en medio de la persecución del gobierno y pueda darle de nuevo para seguir predicando la palabra del Señor. Y vamos a orar por este tiempo en que vamos a predicar la palabra de Dios. Oramos. Padre de la gloria, estás en tu trono, Señor. Puedes mirar todas las cosas que pasan. En todo momento, Señor, estás informado de todo, Señor. No hay nada que esté fuera de tu dominio, fuera de tu control. No hay una célula que tú no tengas el control, Señor. Todo está sometido a ti, mi Dios. A ti te honramos, a ti es quien oramos, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, Dios. Tú puedes ver nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras intenciones más profundas, Señor, las buenas, las malas. Ante ti estamos desnudos, Señor. Y en este momento nos acercamos confiadamente en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Nosotros somos inmerecedores, Señor, de venir delante de tu trono. Sin Cristo, Señor, no tenemos escapatoria, Señor, estaríamos muertos. Pero llegamos a ti en los méritos de Cristo, dando gloria a tu Hijo amado Jesucristo, quien nos salvó, Padre. Y a Él es quien predicamos, Señor. A Él es quien exaltamos en medio de la predicación, porque a través de Él, si solo en Él hay salvación, Dios. Y sabemos que a ti no se te ha escapado esto que está pasando, Señor, estos gobiernos malvados, estableciendo leyes en contra de tu palabra, Dios. Te están desafiando, Señor, directamente a ti, a lo dicho por ti. Pensando ellos, Señor, que hacen el bien, son necios, porque no conocen tu palabra. Pensando ellos que nos hacen daño a tu iglesia, nosotros confiando en ti, sabiendo que tú nos proteges como los montes alrededor de Sión, Señor. Podemos confiar en ti totalmente. No va a pasar nada en nuestras vidas, Señor, lo cual tú no permitas y al final sea para tu gloria. Aún en este ataque directo a la iglesia en Canadá, Señor, nosotros sabemos que tu nombre será exaltado. Hoy tu nombre está siendo exaltado. Hoy la iglesia se ha levantado a clamar en una sola voz. Tú los creaste, varón y hembra. Así tu palabra lo ha establecido. Y así, Señor, le gritamos a este mundo hoy tu palabra que es verdad. Pedimos que ayudes a nuestros hermanos, Señor, en este tiempo de dificultades. Pedimos que le des de nuevo. Los miembros de la iglesia se levanten unánimes con sus pastores a proclamar la santa y bendita palabra que convierte el corazón de los hombres, Señor. Señor, aún en los momentos donde venga la tribulación, tiempos difíciles, Señor, sosténlos, Padre. También sosténnos a nosotros, Señor, que esto está cerca, Padre. Está cerca un día donde no podremos, Señor, predicar con la libertad y las conveniencias que tenemos hoy, Señor. Pero aún, Señor, de la cárcel, aún de donde quiera que estemos, como decía el apóstol Pablo, tu palabra no está presa. Nunca estará presa, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Te ruego, Señor, que
que nos ayudes en nuestra debilidad, no a confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en las relaciones con otras personas, sino en ti, sabiendo que tú vendrás a buscar una iglesia, Señor. Y tu iglesia estará predicando hasta el último día que esté en esta tierra, Señor. Te ruego en este momento, Señor, que me acerco a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a no predicar acerca de tu palabra, sino desde tu palabra, Señor. Tu pueblo necesita tu palabra. Yo, mi alma, necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Te ruego que me ayudes, Señor, en mi debilidad a no ser obstáculo. Tu nombre pueda ser exaltado y glorificado, Padre. Que mis hermanos puedan ser edificados y que el perdido pueda escuchar la palabra de fe que hace apto para salvación, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en Canadá, como me refería antes de la oración, este sermón que predicaré en el día de hoy es un sermón ilegal en el país de Canadá. El gobierno de Canadá aprobó una ley el 8 de enero en donde criminaliza las terapias de conversión en cuanto al tema de la orientación sexual. La ley, la cual se llamaba el Bill C-4, hace un cargo criminal causar que una persona se someta a una terapia de conversión. En el preámbulo de la ley propuesta, y lo traduje, la ley propuesta y aprobada, propone lo siguiente: la heterosexualidad, la identidad sin género y la expresión del género que se conforma a la asignada al nacimiento de la persona son preferidas sobre las orientaciones sexuales, las identidades de género y las expresiones de género. Como vemos aquí, dijo uno de los pastores de Canadá, de acuerdo a la ley canadiense, el diseño de Dios para el matrimonio será visto por el gobierno de Canadá como un mito. La ley define una terapia de conversión, una práctica, tratamiento o servicio designado para cambiar una persona de una orientación sexual a heterosexual, cambiar una persona de identidad de género a una sin género, cambiar a una persona a una expresión de género que se conforme al sexo asignado a su nacimiento, reprimir o reducir a una atracción no heterosexual o conducta sexual, reprimir o reducir a una persona sin géneros a una identidad de género, reprimir o reducir a una persona con una expresión de género que no se conforma a aquella asignada en el nacimiento de la persona. Esta ley sentencia a cualquier persona, además, que someta no tan solo a adultos, a un niño a una terapia de conversión. ¿Cómo se ve una terapia de conversión según lo que hemos leído? Un padre se acerca a un pastor y le dice: pastor, estoy viendo en mi hijo varón conductas inadecuadas. Él me ha dicho que se siente como una niña. Y ahora el pastor habla con ambos, incluyendo al niño, abre las escrituras y le informa al niño que Dios ha creado solo hembra y varón, y los varones se deben conducir de cierta manera en particular, y él como varón, ha nacido varón, debe comportarse como tal. Hermano, ante la ley de Canadá eso es criminal. Así quiero que entendamos todo lo que he leído y toda la necedad que he leído ante ustedes en cuanto a lo que dice la ley. Pero así es como se interpreta lo que acabo de leer. La ley condena a cualquier persona que promueva o mercadee la terapia de conversión, será culpable de la ofensa y podría tener un término en la cárcel de 2 años.
Amados, Canadá es nuestro vecino. Cuando estuve leyendo sobre esta ley, sobre este horror que han aprobado, en lo que ha caído este gobierno canadiense, me di cuenta de que muchas de las definiciones que la ley de Canadá estaba utilizando son definiciones citadas de las leyes estadounidenses. Hermano, te ruego que no bajes la guardia. No bajemos la guardia como iglesia. No, hermanos. Estados Unidos está más cerca de lo que usted puede imaginarse. De hecho, creo que ha sido el pionero en todo esto. Solo que va a ser más difícil de lo que probablemente ha hecho Canadá. El posmodernismo ha estado poco a poco infiltrándose, no solo en el gobierno, aún en la iglesia. La cultura se ha infiltrado a la iglesia, los pensamientos de este mundo se han infiltrado a la iglesia. Y tenemos aún iglesias siendo parte de todo esto. Doblando sus rodillas ante Baal. La emoción ha reemplazado la razón. Los sentimientos han reemplazado la palabra de Dios. El posmodernismo continúa en una ofensiva atacando la iglesia de Cristo para que cambien, para que adopten su forma en la cultura, y lo están haciendo de una manera atroz. Están haciendo a través de la educación en las escuelas, lo están haciendo a través de las modas, lo están haciendo a través de las leyes, lo están haciendo a través, utilizando la televisión, lo están haciendo, hermanos, a través de toda la media y todas las redes sociales. Satanás tiene una misión y no ha terminado. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a veces pensamos en eso y pensamos que está directamente atacándonos a nosotros, hermanos, y eso no es así. Está haciendo lo que tiene que hacer, está yendo a los líderes de este mundo, que tienen más alcance que nosotros. ¿Qué hace Satanás atacándote a ti directamente, aunque lo podría hacer si Dios le permite? Porque solo Dios podría permitirlo. Pero Satanás está buscando gente con más influencia para atacar ciertamente a nuestras vidas. Y así tenemos muchos frentes. Mientras estamos lidiando con nuestras situaciones matrimoniales, nuestros hijos están en sus tablets, en sus teléfonos, exponiéndose cada día a toda esta basura. Van a las escuelas y hablan con otros niños de basura. A veces nosotros perdemos el tiempo aún en esa misma basura. Hermano, la iglesia no debe conformarse a este siglo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 3:15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esta es la iglesia del Dios vivo, para que te conduzcas, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo. Amado, esta es la iglesia del Dios que vive. Él no está muerto, Él está vivo. Pero esta iglesia también es el columna y sostén de la verdad. Si nosotros como iglesia cedemos, hermano, la verdad está en juego. ¿Quién predicará la verdad a este mundo? Nosotros como iglesia no podemos comprometer la verdad que se nos ha sido delegada. Nosotros predicaremos la verdad no importando qué, no importando el contexto, no importando las circunstancias. Como iglesia tenemos la responsabilidad de sostener, ser columna y sostén de la verdad de Dios. No adaptarnos a este mundo, sino enseñar a sostener esa verdad ante cualquiera que presente argumentos en contra de la verdad de Dios.
Estamos enfrentando hoy, hermanos, al mismo Satanás, sus artimañas, a sus demonios. Este es el mundo reinado por él. Él no está jugando. Hoy como iglesia, tanto en Canadá, en los Estados Unidos y en algunas iglesias en el mundo, estamos a una voz diciéndole como un solo hombre al gobierno de Canadá y a los gobernantes de este mundo: rechazamos su agenda en contra de la verdad de Dios y proclamaremos y viviremos según la única y absoluta verdad. Cueste lo que cueste, cueste nuestra libertad, cueste sufrimiento, cueste rechazo de nuestros amigos, cueste pobreza, cueste lo que cueste, seguiremos proclamando la verdad del Señor. Servimos al Dios vivo y expondremos su verdad fielmente como se nos ha entregado, sin alterarla. Cuando venga una persona buscando consejería, Héctor, y yo sé que muchos pastores fieles en este país y alrededor del mundo, le daremos la verdad. Y procuraremos causar muchas terapias de conversión. Porque lo que el hombre necesita es una conversión de su corazón. Lo que el hombre necesita para curar ese corazón perverso es a Cristo. Lo único que lo va a poder cambiar es Cristo a través de la predicación de esta verdad. Si de algo quisiera ser acusado, es de haber estado en muchas sesiones de terapia de conversión. Gloria al Señor si esa es la acusación. Hermanos, vamos a leer Marcos, capítulo 10, versículo 6. Voy a leer un poquito adelante, desde el 2 hasta el 9. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era ilícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, le dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús le dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Damos gracias al Señor por su palabra. En este contexto, hermanos, estos versículos que he escogido para predicar en el día de hoy, vemos algo muy importante que Jesús nos enseña a través de estas palabras. Los fariseos tenían un plan, estaban tentando a Jesús a que contestara según las interpretaciones y opiniones erradas de su generación, de estos fariseos. Y Jesús nos enseña algo muy importante en estos versículos, como he dicho. Nos enseña a no entrar en discusiones con interpretaciones o teorías de hombre. Jesús no cayó en esa trampa, sino que inmediatamente fue a la Escritura. Muchos problemas tenemos como iglesia hoy. Queremos debatir temas, queremos hablar de temas sin las Escrituras. Jesús no hizo eso. Jesús no nos enseña eso. Jesús nos enseña que a ir a la Escritura. Cuando se levantan argumentos, hermanos, vayamos a las Escrituras. La opinión de hombres no es importante.
la opinión de Dios es lo que necesitamos para nuestras almas. ¿Y por qué estoy utilizando estos versículos para hablar de este tema de la sexualidad moral, bíblica? Porque estos versículos, hermanos, son los que Jesús utiliza para el ataque contra el matrimonio que ha sido instituido por Dios. No seamos ignorantes. No hagamos eso, hermano, como lamentablemente habrá algunos hermanos cayendo en debates que no tocan el tema principal. Todas estas leyes que están aprobando, esto que ha pasado en Canadá, lo que está atacando es lo que Dios ha establecido. Si distorsionan la identidad de género, entonces la relación de pareja es cualquier cosa. Y Jesús atiende este ataque al matrimonio de una manera perfecta que solo Él puede hacer. Y creo que tenemos mucho que aprender de estos versículos sobre cómo presentar defensa. Y además son versículos que explican todo lo que la Biblia tiene que hablar en cuanto a género y sexualidad. Mientras los gobernantes de esta tierra en muchos países juran con una mano puesta en la Biblia cerrada y mantengan el libro cerrado, nunca estarán en lo correcto. No caigamos nosotros en lo mismo. No tengamos discusiones de cosas que solo pueden ser aclaradas en la palabra de Dios. A veces la gente me dice, no, ¿y qué tú sabes de perspectiva de género, del LGBT, whatever, iniciales que ya ni sé cuáles son? Hermanos, ¿qué sé yo, hermano? Ya sé, no sé todas las cosas que se han inventado. Pero sí una cosa hago, asegurarme que conozco lo que Dios ha establecido. Con esto no estoy diciendo que no podemos de vez en cuando ver qué está haciendo y cuáles son los ataques. No, si nos toca trabajarlos hay que hacerlo como estamos haciendo en este día. Pero hermanos, procuremos abrir la Escritura. La opinión más importante es lo que Dios ha dicho. Si sabes lo que Dios ha dicho, tienes claridad en el tema. Eres sabio. Si no conoces lo que el mundo está programando, ¿qué importa, hermano? Conoce la palabra de Dios. La pregunta de los hombres, de estos fariseos que se acercan a Jesús, y todavía, hermanos, la pregunta de los hombres cuando son inconversos vienen desde su pecado. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Porque estos hombres tientan a Jesús con esta pregunta sobre el divorcio. Hay dos razones que puedo ver en el texto de manera implícita y implícita. La primera es para desacreditar a Jesús. ¿Por qué querían desacreditar a Jesús? Porque sencillamente aman su pecado y odian a todo aquel que señala el pecado. Eso no ha cambiado hoy, iglesia. Este mundo desea desacreditar a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo presente hoy en este mundo. Nos odian porque señalamos cada domingo su pecado. La segunda razón es porque en el fondo de su corazón perverso deseaban saber que tenían la posibilidad de divorciarse sin dejar de presentarse de una manera moral ante la sociedad. Que eso es exactamente lo que vemos en este tiempo. ¿Por qué aprobar las leyes? Porque aún tenemos hombres que quieren aparentar piedad, quieren aparentar ser morales. Pero nosotros sabemos que fuera de la Escritura no hay moralidad. Fuera de la Escritura solo hay perversión. Fuera de la Escritura solo hay apariencia de piedad, pero no hay piedad, no hay moral. Este es el mismo problema que tenemos hoy. Vemos cómo el asunto establece una ley para que
los moralistas puedan acomodarse en ella para parecer moral, como he dicho. En este contexto de estos versículos vemos que habían dos escuelas de pensamiento y una de ellas era la de Hillel, el rabino, era muy famoso, y él había interpretado de alguna manera que habían varias razones por las cuales se podían divorciar. De hecho, muchas razones por las que se podían divorciar. Imagínense, y había otra escuela que era la de los fariseos, que establecían que solo se debe divorciar a través del adulterio, o sea, adulterio en la relación, que aún todavía es lo que el texto bíblico nos revela. Imagínense la treta que le querían hacer a Jesús. Juan el Bautista había estado en la cárcel, había sido encarcelado por condenar el divorcio de Herodes de Antipa, que era el rey, era el que estaba a cargo en ese momento, el rey en ese momento. Si Jesús tomaba uno de los lados, quedaría entonces, se echaría de enemigo al otro grupo. Pero Jesús hizo lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí para tomar bandos. Nosotros no estamos aquí para afiliarnos a partidos políticos ni agendas sociales, hermanos. Jesús fue a la Escritura. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros nos debemos solo a Dios. Las únicas asignaciones sociales que hacemos es para predicar a Cristo. Una asignación social sin predicar a Cristo es perder el tiempo. Los judíos, siguiendo las enseñanzas de los rabinos y desviándose de las Escrituras, continuaron destruyendo la institución del matrimonio, presentando cartas de divorcio por temas tan ridículos. Llegó un momento, la perversión fue tanta que si la esposa quemaba la comida, ya era una razón para presentar una carta de divorcio. Y podríamos leer de todas las atrocidades que hicieron con esta escuela de interpretación. Pero aquí vemos que Jesús está atendiendo el problema más grande y lo más importante, está atendiendo el pecado de la humanidad, que llegan a unos niveles donde quieren cubrir la verdad con mentiras. Cuando la Biblia dice que en los postreros días prohibirán casarse, en ciertas palabras lo que nos está diciendo es que el matrimonio entre hombre y mujer llegará a un momento en el futuro donde será ilegal. Satanás tiene una agenda clara, no está jugando, como he dicho, tiene una agenda clara en contra del matrimonio. Y todo esto que estamos viendo es su plan para cada día debilitar más y más la institución del matrimonio. Veremos en este pasaje la defensa de Jesús en cuanto a la sexualidad moral bíblica ante una sociedad corrupta y desafiante de lo que Dios ha hablado. Hermano, la sexualidad fue establecida por Dios y Dios creó hombre y mujer para que se unieran en santo matrimonio. La sexualidad, según Dios, es un don, un regalo que cumple el propósito de preservar la raza humana y crear un vínculo íntimo entre marido y mujer, lo cual conocemos como matrimonio. Por eso hoy, con estos versículos, queremos ir al meollo del asunto. Queremos descubrir la agenda de Satanás, exponiendo la mentira a la verdad. Y veremos tres elementos fundamentales para entender la sexualidad bíblica, según su palabra. Y el primer elemento lo vemos en la contestación de Jesús en ese versículo 6. Ese elemento fundamental que se encuentra en ese versículo 6 es creación. Creación. Dios los creó varón y hembra. El divorcio no era el plan original de Dios para el matrimonio.
Las dos personas creadas gozaban en igualdad la imagen de Dios. Ellos estaban llamados, como nosotros hoy, a ejercer dominio sobre la creación por el designio divino de Dios. Eran físicamente diferentes para que cumplieran el mandato de Dios a multiplicarse. Uno sin el otro no podrían reproducir descendencia. Son necesarios ambos. Y Dios, con el propósito de la multiplicación, hace varón y hembra, los creó. Jesús inmediatamente cita la escritura que la encontramos en Génesis 1:27. Es interesante que este relato, esta conversación que está teniendo Jesús en Marcos 10, también nos las presenta en Mateo 19. Y en Mateo 19 Jesús le dice a los fariseos, nos añade algo adicional Mateo que no incluye, ya que el Evangelio de Marcos es uno más dinámico y más resumido, pero Mateo nos da un detalle adicional. Jesús, cuando le hacen la pregunta, dice, ¿no han leído? ¿No han leído? Insisto en que ese es el problema de la mayoría. No hemos leído lo que Dios ha establecido. Solo hay que leer la palabra de Dios. Vamos un momento, acompáñeme a Génesis 1. Acompáñame. Usted va a estar un buen tiempo aquí conmigo, hermano. Y que si en algún momento se me duerme, se puede lavar la cara y regresa. Vamos a empezar en Génesis 1, pero no se preocupe, no vamos a ir por toda la Biblia, ¿sí? Pero hermano, usted siempre quiere tener un predicador, decía Lucas Alemán en estos días, usted siempre quiere tener un predicador con una mano en la escritura y la otra mano exhortando al pueblo. Pero siempre quiere tener un predicador con la mano en la escritura, mirando la palabra de Dios. Porque cuando nos despegamos de la palabra de Dios, hermano, empiezan los problemas. Y empiezan los predicadores a dar sus opiniones y usted no necesita mis opiniones por más buenas que parezcan, no le van a hacer bien. Y vemos en el versículo 1, vemos ahí en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra ahí utilizada en Génesis para creó, es la palabra que podemos ver transliterada, bará, y vemos que Dios creó de los cielos y la tierra. Esa palabra bará implica que hay una creación de la nada. Es una palabra muy diferente a cuando la Biblia se refiere a que el hombre creó algo. Una diferencia grande. Porque cuando el hombre crea algo, crea de lo ya creado, utiliza los elementos ya creados. Y la palabra es diferente a bará. Bará es una palabra para creado de la nada. La creación, hermanos, por tal, y con esto quiero que miremos este detalle, es porque la creación es un asunto teológico y no de ciencia. Tener Génesis 1 equivocado es tener todo equivocado. La ciencia no tiene ningún derecho a opinar cómo todo fue creado. Porque la creación no son capaces de observar la creación, no son capaces de experimentar la creación. Lo que nosotros conocemos hoy como ciencia ya no es ciencia, hermano. Lamentablemente se han convertido en una religión. La ciencia, para que sea ciencia, debe haber observación y debe haber experimentación. Esto yo lo aprendí con mi maestra de ciencia en tercero o cuarto grado. A ese nivel de necedad estamos llegando en este tiempo, donde hay que tomar los libros de tercer y cuarto grado y estudiar, y yo creo que ya ni eso están haciendo. Para que sea catalogado ciencia debe haber observación y experimentación. Dígame usted quién de esos científicos estuvo ahí para observar y quién de ellos podrá experimentar la creación. Ninguno. O sea que esto no es un tema de ciencia. La creación es un asunto teológico. Estudio de Dios. Porque fue Dios el único que estuvo ahí. O sea que ninguno
de nosotros puede varar, ninguno de nosotros puede crear de la nada, ninguno de nosotros puede explicar cómo se creó sin la palabra del Creador. La única razón por la que yo puedo explicarle cómo se creó es por la santa palabra de Dios. Pero fuera de esta palabra no hay manera de explicar lo creado. No hay manera. Por esto es que lo único que le corresponde a la ciencia o a la psicología es observar y opinar basado en lo ya creado. Y cuando tú observas entre los humanos que nacen todavía, no existe el día de hoy que ha nacido algo diferente. Ahora quiero que vaya conmigo al 27, que es el versículo que Jesús cita. Dice el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los vará, varón y hembra los vará. Los creó. Utiliza la misma palabra que utiliza en Génesis 1:1. Por tal, el tema de género, el tema de sexualidad es un tema teológico y no un tema científico. Dios creó varón y hembra. Y hay evidencia. Te va a cualquier sala de parto y lo que nacen son varones y hembras. Y si aquí hay alguien que ha visto otra cosa, lo reto a que se pare y que me diga que ha visto otra cosa. Tampoco esto es un tema de gobierno. Dios le dio al hombre la potestad de administrar sobre su creación. De ninguna manera en el relato vemos a Dios diciéndole al hombre que opine sobre lo creado, sobre la creación, perdón, sí, sobre lo creado, pero no sobre la creación. O tratar de arreglar algo en la creación. Dios no necesita al hombre para arreglar nada en la creación. Lo único que nosotros aportamos es nuestro pecado, eso es lo único que aportamos. O sea, aquí hay alguien que cree, o alguien que me escucha, cree que debe haber otro género a lo que ya ha hablado Génesis 1:27. Usted vio que lo llevé muy rápido de Génesis a Apocalipsis. Si alguien cree que hay algo diferente a lo que dice Génesis 1:27, entonces está desafiando directamente al Creador. Y las evidencias son totales en cuanto a esta verdad. Estás desafiando al Creador del universo y toda la evidencia está en tu contra. Aún tu cuerpo está en tu contra. Aún peor, no creer lo que es evidente te nubla el entendimiento en cuanto a todo en la creación. Por lo tanto, alguien que no entiende lo más básico de la creación es un necio. MacArthur dice que si tienes Génesis 1 mal, todo lo demás está mal. Hermanos, la creación no es un tema de sentimientos. Yo siento que hoy el sol no quema, yo siento hoy que la lluvia no moja. Yo siento hoy que no hay gravedad. Yo siento hoy que no debe haber cielo. Yo siento que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Lo que tú sientas no importa nada cuando estamos hablando de lo que Dios creó. Tus sentimientos tienes que someterlo a la creación de Dios. Si afirmas que esto es un tema de sentimientos, se insiste que es un tema de elección de sentimientos, de orientación, entonces tendrías que aplicar la regla con todo lo creado. Porque desde que Dios creó el sol para que salga cada día y la luna para que gobierne la noche, eso no ha cambiado por ningún sentimiento.
De la misma manera no ha cambiado que todos los días en las salas de parto nacen varones y hembras. A veces nosotros como creyentes estamos muy preocupados por contestar, pensando que somos nosotros quienes tenemos que presentar evidencia. La verdad del género bíblico de que Dios los creó varón y hembra, Dios mismo la evidencia cada día a través de los nacimientos diarios, y todavía no ha llegado un momento donde nazca un bebé sin género. Hacen varones y hembras sin duda alguna. ¿Por qué el ser humano tendría alguna duda de esto que es obvio? Solo hay una contestación a eso. Génesis 3, el pecado. El pecado ha atrofiado el entendimiento del hombre. Acompáñeme ahora a Romanos. Espero que nadie haya dejado hoy la estufa prendida. A Romanos 1, 18. Lea conmigo, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Quiero que vean que esto es lo que está pasando, hermanos. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Hermanos, hay plena evidencia, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de ¿qué? De lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Hermano, cuando usted hable con alguien que insiste en este tema, mírelo con misericordia, tenga compasión, predíquele a Cristo. Él no lo va a entender hasta que Dios no abra sus ojos. Están ciegos, su entendimiento está entenebrecido. A veces hay padres que preguntan muy asustados: ¿cómo le explico este tema de la homosexualidad a mis hijos? Y créame, muchos hacen la pregunta: ¿qué hago? Porque la escuela, porque los niños, porque la televisión. ¿Y cómo le explico este tema de la homosexualidad? Y a veces como que queremos ser demasiado elaborados y exageramos la manera en cómo manejamos la situación. Te voy a resolver ese problema. Abre la Biblia en Génesis y léala alto, que te escuche. Lo que hay fuera de varón o hembra es una idea de hombre y Dios la aborrece, porque desafía su creación que fue creada por su palabra. El primer elemento para entender la sexualidad humana es entender la creación de Dios y aceptarla, porque es lo único que nos corresponde como seres creados. Eso nos lleva a nuestro segundo punto y regresemos a nuestros versículos en Marcos 10. En Marcos 10, versículo 6, y ahora vamos a fijarnos en el versículo 7. Estamos mirando la contestación de Jesús a este ataque.
al matrimonio. Y vemos estos elementos fundamentales. Ya hemos visto la creación. Jesús apela ¿a qué? A la creación. Y ahora va a apelar a la unión, elemento fundamental para entender la sexualidad bíblica. Creación, unión. Dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Unirá, esa palabra en el libro de Génesis, cuando la miramos en hebreo, denota el vínculo más fuerte posible. La palabra unirá es aferrarse, adherirse o pegarse. En el matrimonio establecido por Dios, en el matrimonio establecido por Dios, participan un hombre y una mujer que se relacionan de manera indisoluble. Escribí la palabra porque sabía indisoluble. Los cuales procuran con esfuerzo estar unidos en mente, espíritu, cuerpo y voluntad. Esto es un vínculo, mi hermano, inquebrantable. Es el vínculo del matrimonio. Los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Romper el vínculo matrimonial es romper el vínculo familiar. Dios detesta cualquier otro tipo de unión en matrimonio que no sea un hombre y una mujer. Lo repito nuevamente, Dios detesta otro tipo de unión en matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer. Quiero que den un vistazo conmigo. Vamos a Génesis 1 nuevamente. Y vamos al 28. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a este matrimonio? ¿Con qué propósito es esta unión íntima en matrimonio entre un hombre y una mujer? Fíjense el versículo 28. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La relación sexual del matrimonio, hermanos, tiene un propósito muy claro. A través de esa relación matrimonial se construye la familia y se construye la sociedad. Ahora bien, la relación íntima, la relación sexual fuera del matrimonio del matrimonio según Dios lo ha establecido, es un desastre y detestable por Dios. Vamos a ver ahí en Génesis 6, siga adelante en Génesis 6. Vamos a ver, porque a lo mejor alguien diga, no, pero a lo mejor una relación en matrimonio angelical puede ser buena. Vamos a ver en Génesis 6 qué nos dice acerca de eso. En Génesis 6 nos dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, y en este caso esa frase, los hijos de Dios, se refiere a ángeles, en este caso demonios, ángeles caídos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos. Vemos ahí, hermanos, ¿y por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque cuando vemos Segunda de Pedro nos hace una aclaración. Cuando vemos Judas nos hace una aclaración de esto. Los ángeles tomaron mujeres de la raza humana. ¿Cómo lo hicieron? Poseyendo cuerpos de hombre. Pero produjeron una unión antinatural a lo que Dios había establecido, que corrompió el orden divino. Y de la misma manera que hoy cualquier otra unión en matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer
desagrada a Dios, asimismo desagradó a Dios esto. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. No lo tiene que buscar, lo voy a leer. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. De hecho, Pedro nos habla de Sodoma y Gomorra porque el problema de Sodoma y Gomorra era lo mismo. Por eso la palabra sodomía viene de que de Sodoma, ¿verdad? Eran sodomitas. Judas 1:6 también nos habla de esto. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, en el versículo 6, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que aquellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir del castigo del fuego eterno. Le leo estos versículos para que usted entienda cuál es la opinión de Dios cuando alguien se atreve o algo se atreve a trastocar el vínculo entre un hombre y una mujer. Dios lo detesta. Lo detesta. O sea que usted, hermano, yo sé que usted conoce gente que están en este tipo de relaciones. Predíquele a Cristo. Predíquele a Cristo. La homosexualidad Dios la detesta. Probablemente algunos amigos en Facebook, cuando escuchen este mensaje, dejarán de ser mis amigos en Facebook. La realidad es que nunca fueron mis amigos. Simplemente así es como se llaman en el Facebook. Pero la homosexualidad Dios la detesta. Y porque amo a aquellos que están perdidos de manera evangelística, les digo la verdad. Porque si no los amara, los dejara en su engaño. Damos algunos versículos bíblicos que hablan de la homosexualidad. Deuteronomio 22:5, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Génesis 19:4-5, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conozcamos es íntimamente. Ese fue el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra. Y Dios habló de que era un pecado grande el de Sodoma y Gomorra. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujeres, es una abominación. Levítico 20:13, si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, sin culpa de sangre sea sobre ellos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contra la sana doctrina. No existe tal cosa como un homosexual creyente. Eso es una contradicción, eso no existe. Porque el homosexualismo es una práctica de pecado. El que ha sido salvado, el Espíritu Santo mora en él y lo convence de pecado. Sí puede haber una persona luchando contra su pecado, pero no practicando el pecado del homosexualismo. Hermanos, cualquier unión, como he dicho, fuera de lo establecido por Dios entre un hombre y una mujer es una abominación para Dios. Aquí vemos la unión. La unión es tal que la frase una sola carne, de hecho que la Reina Valera lo traduce, serán uno. La palabra en el original transliterada menciona heis, Esta misma palabra la utiliza Jesús en Juan 17:22 cuando dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno,
así como nosotros somos uno. ¿Alguien se podrá imaginar una separación entre el Padre y el Hijo? No es imaginable. No, son una misma esencia. Asimismo es la intención de Dios con el matrimonio, que sean uno, una unión inquebrantable, una unión que no se rompa. Y si hay una única razón por qué se rompe es por nuestro pecado. Ya hemos visto dos elementos fundamentales para entender la sexualidad bíblica: creación, unión. Y ahora veremos el tercer elemento: protección. Y voy a ser breve. El versículo 9 en Marcos, es que lo tengo corriendo por toda la Biblia. Gloria al Señor por eso. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El hombre no separe lo que Dios unió. El matrimonio es la obra de Dios. Todo matrimonio es un acto divino por el cual Dios concede a un hombre y a una mujer la gracia común de una unión que produce hijos. Dios creó que la sociedad fuera constituida por familias que a su vez fueron producidas por matrimonios. Tratar de romper el vínculo matrimonial es un ataque directamente a Dios. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hermanos, Dios protegerá el matrimonio porque es su plan y es su decreto, no el nuestro. Cuando el humano está unido en matrimonio, está protegido por Dios a través de su gracia común. Aún vemos inconversos protegidos en el matrimonio. El matrimonio provee protección a la raza humana, provee protección a los individuos dentro del matrimonio. Dios lo diseñó así para proteger. Lo creó, lo unió y lo protege. Es quien lo sostiene. Un niño en un matrimonio tendrá menos complicaciones, y esto está comprobado, para integrarse a la sociedad que los niños que se crían en un hogar faltando uno de los padres. Y aquí no estamos hablando de si son hogares cristianos o no. Cualquier niño expuesto a un matrimonio, siempre y cuando no sea un matrimonio totalmente disfuncional, que hayan otras cosas pasando drásticas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo atacamos directamente al sistema de este mundo? La respuesta es sencilla: con matrimonios saludables, con matrimonios bíblicos. La iglesia tiene la responsabilidad de proteger al matrimonio. Dios nos protege y nosotros somos responsables de proteger a los matrimonios de nuestra grey. Cuando usted mira la mayoría de los casos de perversión sexual, de homosexualismo, lesbianismo, como quiera que se llame, normalmente se dan por niños maltratados en un matrimonio, ya sea por el divorcio, por abuso, o haya un matrimonio totalmente disfuncional, donde el padre y la madre han faltado en hacer el rol que Dios le ha dado. Y lamentablemente llevan al matrimonio al punto más bajo, por lo cual crían una generación de hijos que odian al matrimonio, porque el modelo que tuvieron fue uno mundano, afectado por el pecado, dañado. Yo los exhorto hoy, hermanos, los exhorto hoy. Con gran tristeza tengo que decir que hubo una agencia que hace estadísticas, Pew Research, y dice que entre los llamados cristianos tenemos un 51% de divorcios. Nos podemos levantar aquí, le puedo predicar 3, 4 horas, y el mundo todavía sigue viendo matrimonios disfuncionales. Y lo más lamentable, sabemos que eso siempre va a pasar fuera de la iglesia. Lo más lamentable es que nuestros matrimonios no están dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Si hay una exhortación que debemos tener, hermanos, en el día de hoy,
No es ir y correr y atacar y hacer una marcha en Canadá y levantarnos con paquines diciéndole al mundo que odiamos a Canadá, porque no lo odiamos de hecho, porque estamos en desacuerdo con ellos. No, hermano. Empieza en tu casa. Empieza amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Empieza enseñando, abriendo la Escritura, leyendo la opinión de Dios. Empieza con tus hijos, escuchando, mirando tu matrimonio, cómo amas a tu esposa, cómo ve la creación de Dios, cómo ve esa unión de Dios y cómo ve la protección de Dios al matrimonio. Honremos el matrimonio. Presentemos a Cristo a este mundo perdido, estando en santo matrimonio. Vaya conmigo para finalizar. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Usted sabe por qué en parte Satanás quiere destruir el matrimonio? El matrimonio evangeliza. El matrimonio representa la relación de Cristo y la iglesia. Nosotros con un matrimonio bíblico predicamos a Cristo, porque hay amor sacrificial, hay entrega, hay honra a Dios. Yo los exhorto, mis amados hermanos, a que honremos la sexualidad bíblica. La sexualidad bíblica se honra entendiendo que Dios creó varón y hembra, entendiendo que los creó con el propósito de que estén unidos en un vínculo inseparable, para que se multipliquen y que esa unión es protegida por Dios. Honremos a Dios a través de nuestros matrimonios y el mundo entenderá lo que es la sexualidad moral bíblica. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, que podemos escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos rompe lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, perdónanos cuando hemos caído, Señor, en discusiones sin sentido. Perdónanos, Señor, porque como Jesús tuvo fariseos tentándolo y probándolo, así nosotros también somos tentados, Señor, pero hacemos lo opuesto a lo que Él hizo. No abrimos la Escritura, perdónanos, Señor. Padre, queremos correr a tu Escritura, Señor. Tu palabra es nuestro alimento. En tu palabra está toda la verdad, Dios. Señor, te ruego que si este tema nos inquieta, Padre, nos da ira santa, Señor, por las atrocidades que están aprobando los gobiernos, por cómo se está trastocando todos estos disparates y necedades, Señor, de filosofías de género, de diferentes cosas, perspectivas de género y demás, Padre. Te ruego, Señor, que nos inquietes primeramente a honrar la sexualidad bíblica, Señor, en nuestros matrimonios, Padre. Y aquellos que estén solteros, Padre, que entiendan y que respeten que la intimidad es solo para el matrimonio entre un hombre y una mujer, Señor. Que podamos honrarte así, Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer, Padre, para que cualquiera que no conozca tu palabra, no conozca a Cristo, pueda llegar a la fe. Señor, a través de nuestros testimonios,
pudiendo nosotros tener la oportunidad de predicar al Cristo que salva, Señor. Te ruego por cualquiera que esté aquí hoy, Señor, o que me escuche a través de los medios, Padre. Abre sus ojos, ten misericordia, Señor, para que pueda conocer a Cristo, arrepentirse de sus pecados, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.